la sesión. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Hoy va a estar muy bueno, muy interesante. A mí me va a gustar hablar mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues ya estamos en la sesión 7, ya estamos ya en las últimas sesiones de este estudio de Lucas y les voy a compartir la presentación completa. Y estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Estamos ya en los capítulos 15 y 17 de Lucas. Vamos a hablar del amor, la compasión, la gracia y la gratitud, a grandes rasgos. Para esto, y a manera de introducción, les voy a comentar esto acerca de los atributos de Dios y de Jesús que se encuentran en las parábolas. Eh, si nosotros estudiamos toda la Biblia y empezamos a ver cómo es Dios, vamos a darnos cuenta que hay una continuidad y una consistencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Los mismos atributos que tiene Dios son los mismos atributos que tiene Jesús. Si ustedes han hecho el ejercicio de ver qué es lo que dicen las escrituras acerca de Jesús, se darán cuenta que no habla tantos adjetivos acerca de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús cuenta sus parábolas y él se pone en el lugar del Señor, nos damos cuenta que ahí es donde podemos encontrar esos atributos. Esos atributos están en las parábolas, de manera indirecta, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo se comporta, pues bueno, quién es él dentro de la parábola. Ahora, la idea general de las escrituras es que aprendamos de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús en un proceso de santificación a ser como ellos y demostrar sus atributos. Esto es que nosotros vayamos aprendiendo quién es Dios realmente, quién es Jesús, cómo son ellos y cómo se comportan. Y al aprender de ellos, nosotros empecemos a ser como ellos, empecemos a ser como Jesús, sobre todo porque en Jesús Dios se está comunicando de una manera humana, de una manera que podemos entender. Y al ver cómo es Jesús, nosotros también podemos empezar a aprender a ser como Él y empezar a compartir lo que Él es. ¿Qué atributos podemos hablar acerca de Dios y de Jesús? Pues el amor, la compasión, la gracia, que es lento para la ira, la fidelidad. Y estos son los atributos que compartí en los videos de la semana, para que ustedes los puedan escuchar y puedan ver cómo esto viene desde el Antiguo Testamento y hay una consistencia en todo el Antiguo Testamento de cómo es Dios y cómo se traslapa en el Nuevo Testamento a través de cómo es Jesús. Pero la idea no solamente es que veamos que Dios tiene estos atributos, sino que conozcamos bien estos atributos y que eso nos lleve a que nosotros nos comportemos muy similar o igual a Jesús o a Dios. Y para esto, en el tiempo que hemos estado llevando estas clases, no he tocado casi las parábolas, porque explicar una parábola, pues es básicamente una clase, entonces ahí me llevaría el tiempo. Pero inevitablemente tengo que tocar la siguiente parábola, que es esencial en el Evangelio de Lucas, y de hecho solamente está en ese Evangelio, que es la parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo encierra básicamente el mensaje de Lucas y encierra todo esto que estamos hablando. Y es bien interesante esta parábola. De veras, es una obra maestra y ahorita les voy a explicar por qué lo veo así. Para eso tenemos que entender el contexto de esta parábola y entender cómo desde al principio del capítulo 15 te va llevando hacia esa parábola. Este estilo que vamos a ver es un estilo que los rabinos utilizaban para enseñar. ¿De qué trata ese estilo? Pues bueno, contaban tres historias, tres parábolas, de las cuales pues hablaban de lo mismo, pero las dos primeras eran muy similares en la conclusión, y en la última daba como un pequeño giro la conclusión, donde resaltaba precisamente ese punto que querían resaltar los maestros.
Y esto es lo que utiliza Jesús para enseñar la parábola del hijo pródigo, este tipo de enseñanza rabínica. Para eso entonces tenemos que ver por qué empezó a contar estas parábolas. En Lucas 15, versículo 1 dice lo siguiente: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Aquí es donde empieza todo el relajo. Cuando Jesús estaba con los recaudadores y pecadores, recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces, los fariseos empiezan a hablar pues en contra de Jesús. Dice, pues habla, está con pecadores, los recibe bien, está con ellos comiendo como su igual. Y al oír esta crítica a Jesús, al darse cuenta que estaban hablando esto los fariseos y los maestros de la ley, es que empieza a contar estas parábolas. Cuenta primero la parábola de la oveja perdida. Y lo que quiero resaltar aquí es la conclusión, cómo termina. Esto en el capítulo 15, versículo 6 dice, cuando ya encuentra la oveja, dice, al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Vean cómo reaccionó esta persona que encontró la oveja perdida. Reúne a sus amigos, a sus vecinos, y le dicen, miren, alégrense, porque encontré lo que había perdido. Después cuenta una segunda parábola muy similar, que es la parábola de la moneda perdida. Igual, también la mujer, cuando encuentra la moneda, hace algo muy similar. En el versículo 9 dice, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. De nuevo, es la misma conclusión. Encontró la moneda y reúne a todos y dice, alégrense conmigo, encontré lo que se me había perdido. Y después la tercera historia, que es donde Jesús va a poner mayor atención y va a dar mayores detalles, es la historia del hijo pródigo. Ustedes ya la debieron haber leído, en grandes rasgos. Son dos hijos, del cual el menor le pide, le pide su herencia a su padre, cuando pues, todavía no le correspondía porque no había muerto. Y pues se la da, la derrocha, se va a otro país, pues se queda sin dinero, después tiene que cuidar cerdos, pero ni siquiera, o sea, no le alcanzaba ni para comer y se le antojaba lo que comían los cerdos. Aquí nada más resaltar algo, estaba en un país posiblemente, o sea, más bien que no era judío, porque precisamente cuidaba un animal indigno para los judíos, que es los cerdos. Era un extranjero en otro lugar donde ya no era su nación. Y esta parte también resalta la conclusión que vamos a ver. Pero bueno, entonces, este, pues bueno, se queda sin comer y se empieza a preguntar, pues los trabajadores de mi padre tienen alimentación, comen mejor que yo, les va mejor que yo, pues mejor me regreso y le digo a mi papá, que pues he pecado contra él y contra el cielo y que ya no merezco llamarme su hijo, como renunciando con esta parte. Ah, amor, creo que tienes el micrófono prendido, ¿me ayudas a apagarlo? Este, y pues bueno, eh, pues decide llegar con su padre y le dice esto, y su padre, la reacción, es la misma reacción que la de la persona que encontró la oveja, que la de la mujer. Se alegra y hace un gran banquete. Pero entra aquí en escena su hermano, su hermano mayor. ¿Qué es lo que vamos a leer? Y pongan atención en qué es lo que pasa aquí. En el versículo 25 dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos.
pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida y se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ok, aquí es donde ya entendemos el meollo del asunto y por qué contó las tres parábolas. A veces la parábola del hijo pródigo lo identificamos y le damos énfasis a aquella persona que se pierde y que regresa con Dios, pero el énfasis no está en eso, esa es parte de la historia. El énfasis está en el hijo mayor, la conclusión está en el hijo mayor. ¿Y quién representaba el hijo mayor? Pues los fariseos y los maestros de la ley que criticaban a Jesús por comer con cobradores de impuestos y pecadores. ¿Quién era el hijo menor? Pues los cobradores de impuestos y los pecadores. ¿Y quién era el padre? Pues ya sea Jesús o ya sea Dios. Pero entonces, aquí es donde causa un contraste de cómo reaccionan las personas que encontraron lo que habían perdido y cómo reacciona el hijo mayor. En vez de alegrarse porque su hermano había regresado, se indigna, se molesta, empieza a criticar a su papá, empieza a decirle que no es justo, empieza a reclamarle. Y vean cómo reacciona el padre, dice, salió a suplicarle que lo hiciera, que entrara, salió a suplicarle. Y aún así, pues se siente indignado el hijo mayor. Entonces, lo que le dice su padre es como debiera reaccionar. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y aquí es donde nos hace reflexionar nosotros como auditorio esta parábola. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las demás personas que son pecadores, que hacen cosas injustas, pero que Dios les tiene compasión y gracia? Que donde Dios les demuestra sus atributos. Nosotros demostramos esos mismos atributos con estas personas. Es lo que nos hace preguntarnos a nosotros cómo estamos reaccionando ante estas personas, ante aquellos que están recibiendo la gracia de Dios o que debieran recibir la gracia de Dios y que tal vez nosotros no estamos haciendo llegarles estos atributos a través de nosotros, a través del reino. Más adelante, también nos explica algo que es curioso porque pensaríamos, ¿no? Pues qué injusto de parte de Dios, aquel que se mantuvo fiel siempre, pues no recibe nada, y aquel que sí lo dejó por un tiempo y regresa, pues recibe una fiesta, pero hay que ver que todo se va complementando. Y una de esas partes donde se complementa esta historia es con un hecho que pasa con Jesús, cuando Jesús sana a 10 hombres que tenían lepra. Vamos a leer esta parte que está en el siguiente capítulo, en el capítulo 17, perdón, versículo 12 dice, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. A ver, ¿qué es ¿cuál es la respuesta de esta persona que quedó limpia? Ya vimos esta relación de quedar sanado, de quedar limpio, de quedar salvado. Y esta misma idea es la que se tiene en esta historia de de las 10 personas que tenían enfermedad de la piel. Entonces, son sanados. Sin embargo,
uno regresa. Y la pregunta de Jesús es reveladora porque, pues realmente eso es lo que se espera. Se espera que las personas regresen con gratitud, que regresen alabando a Dios, con gratitud, con humildad, similar a como regresó el hijo pródigo. Vamos, tuvo su lección, ¿no? Pero al reflexionar sobre lo que estaba pasando y al reflexionar sobre lo que Dios hizo el hijo pródigo, tiene una actitud de gratitud y de humildad. Lo mismo sucede con esta persona que quedó limpia y que se da cuenta que lo hizo Dios. Regresa con Jesús, le da gracias. Pero resulta que era un extranjero, resulta que era un samaritano, que también contrasta con las historias que vimos anteriormente de los samaritanos, ¿no? Aquellos samaritanos que no recibieron a Jesús, ¿se acuerdan? Pues bueno, ahora estaba pasando algo curioso. Era precisamente un samaritano, un extranjero, que quien era el único que regresó por gratitud a darle gloria a Dios. Entonces, pues lo que termina diciéndole Jesús, tu fe te ha sanado. ¿Cómo se demostró esta fe, esta confianza en Dios? Pues en gratitud, en darle gloria a Dios. Y eso es lo que se espera, vamos. Alguien que no tiene gratitud y no busca darle gloria a Dios, no entra dentro de la historia del hijo pródigo. No, no, no es para esta persona. Son aquellos que regresan a Dios, que realmente están agradecidos porque les fue mal. No solamente porque les fue mal, porque recibieron la consecuencia de sus pecados, básicamente. Esa es la idea. Y para ir concluyendo, aquí hay pues una conclusión lógica, lo que le vamos a llamar corolario. Dentro de todo lo que hemos visto, de cómo es Dios, cómo es Jesús y cómo nosotros debemos ser de la misma manera y reaccionar de esa manera con compasión, con amor, con gracia, la pregunta que les hacen los fariseos a Jesús resulta reveladora, referente al reino de Dios, porque vamos a leer esta parte en Lucas 17, versículo 20. Dice, los fariseos preguntaron a Jesús cuando iba a venir al reino de Dios y le respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Y esto resuelve una de las preguntas que hemos estado comentando a través de las sesiones, que es, ¿qué es el reino de Dios? Obviamente tiene muchos matices, pero aquí una de las cosas que hemos comentado es eso. El reino de Dios no es un lugar tal cual. Y aquí la pregunta resulta de, a ver, ¿cuándo entonces va a venir el reino de Dios? Y Jesús les dice, es que no es algo que ustedes puedan ver, o por lo menos no físicamente. No pueden decir que está ahí o está acá, porque el reino de Dios está entre ustedes. Aquellos que realmente se están comportando como pueblo de Dios, que se están comportando como hijos de Dios, que se están comportando como lo está haciendo Jesús, son realmente el reino de Dios. Ellos son, o nosotros somos, el reino de Dios. Y si se dan cuenta, cierra con con todas estas historias y estas parábolas, donde Jesús está pues demostrando cómo debemos reaccionar y cómo se debe comportar el reino de Dios y qué es realmente el reino de Dios. Entonces, miren, ahora sí acabé. Esa es la idea. Es la idea que encierran inclusive la mayoría de las parábolas pues, de los evangelios, que pues realmente nos está enseñando cómo ver el reino de Dios y cómo nosotros comportarnos como parte de ese reino, como aquellos que pertenecen a ese reino y que ya está entre nosotros, empezando por Jesús, que es el rey y es quien nos da el ejemplo de cómo es ese reino. Pues nosotros debemos seguir ese ejemplo y seguir demostrando que nosotros somos ciudadanos de ese reino y llevar el reino de Dios hacia las demás personas que todavía no lo conocen. ¿Cómo? Pues con los atributos de Dios, siendo como Dios nos ha demostrado consistentemente a través de todas las escrituras. Y pues esto es lo que quería hablar el día de hoy. Entonces, pues listo, ahora sí, cumplí con el reto de acabar en la primera sesión. A ver,
hay muchas cosas que comentar, yo creo, y hay muchas cosas que podemos ver, de todo lo que hemos leído hasta el capítulo 17. Pues no sé si alguien quiera comentar algo, si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud de lo que ahorita platicamos o de todo lo que hemos visto, de lo que han leído de Lucas. Adelante, es foro abierto. Adelante, Ángel. Sí, gracias. Sí, mira, ahorita, la verdad comentas esta parábola, el hijo pródigo, pues sí, la verdad es que es toda una historia, todo un suceso, como dices, una obra maestra, pues sí, la verdad es que sí lo es. Y yo creo que, ahorita lo que nos has comentado, pues nos ayuda mucho sí, al principio se me hacía bien injusto esto de que el hijo mayor, ¿no? Y sí, la verdad, es así, no la aceptaba porque dije, no, aquí se equivocó, aquí está mal, aquí no está bien esto, porque sí lo ves desde una manera muy, o sea, nada más esa parte literal de, oye, pues como el otro se portó bien, espérate, o sea, y el otro, ¿qué? Un vago, un desobligado, y la verdad sí, eso era sumamente injusto, ¿no? Viéndolo nada más así, pues nada más la historia como tal, sin tomar en cuenta todo el antecedente y el contexto. Aquí, lo que yo quiero comentar, decías que, bueno, aquí, el hijo menor, pues somos los pecadores, el hijo mayor, bueno, dice, eran los fariseos, los maestros de la ley. Aquí podemos entender que ahora el hijo mayor son todos aquellos que no conocen de Dios y que tratan de acercarse a Dios. Y nosotros, como hijos menores, somos los que ya conocemos de Dios, estamos adentro. Y aquí se podría interpretar que cuando nosotros no tenemos esa compasión contra los que no saben, no conocen de Dios, ¿estaríamos actuando igual que el hijo mayor? ¿Sería así la interpretación? ¿Estaríamos incurriendo en el mismo patrón de conducta, siendo que nosotros lo condenamos, pero al no conocer esto, como que seguimos incurriendo en esa falta de compasión? ¿Así es? ¿O bueno, voy por ahí o como? Sí, bueno, hay un poco invertido, pero sí, más o menos. A ver, eh, Jesús jugaba mucho con los roles dentro de las parábolas. Esto es que, pues quería que les cayera el 20 a cierto auditorio, ¿no? Sin embargo, el principio ahí está, y ahorita es lo que voy a comentar. Em, sí, básicamente el hijo menor son pues todos los que no estaban con Dios y se acercan o regresan con Dios. Y el hijo mayor son todos los que pues desde un principio ya estaban con Dios. En este contexto, realmente el hijo mayor pues eran todos los judíos, porque ellos como pueblo de Dios nunca se alejaron de Dios. Y básicamente todos los demás somos el hijo menor. Entonces, todos los que estamos aquí somos el hijo menor, básicamente. Ujú, ujú, Eh, pero aquí es donde también debemos entender el principio de la parábola y donde debemos también entender cómo se están aplicando estos roles, porque se invierte un poco en el sentido de cuando nosotros ya somos cristianos, y pues ya, o sea, ya conocemos a Dios y a veces se nos olvida esta gratitud de que un día pues no lo fuimos, un día estábamos perdidos. Entonces, podemos llevar el mismo papel o la misma actitud que tenían el hijo mayor, los fariseos, los judíos. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos en qué posición estamos recibiendo a aquellos que están llegando o aquellos que están pecando, ¿no? Eh, Porque la lección no solamente iba dirigido primero a los fariseos y maestros de la ley, pero principalmente iba dirigido a su actitud. Y es donde ahí nosotros tenemos que reflexionar en nuestra actitud. Si no está siendo similar, aunque todavía peor, porque nosotros ni siquiera estuvimos siempre con Dios, como los judíos, como el pueblo de Dios, nosotros regresamos y a veces aún así llegamos a tener la misma actitud del hijo mayor que siempre estuvo con Dios. Es ahí donde todavía está peor, ¿no? Y donde tenemos que preguntarnos si en algún momento hemos tenido esta misma actitud. Debes de alegrarnos cuando, pues, alguien que ha pecado y ha hecho cosas injustas y demás, regresa con Dios o se arrepiente. Inclusive no solamente aquellos que se bautizan, ¿no? Sino aquellos que son miembros de la iglesia, que siguen siendo miembros
y que pecan, ¿cómo nosotros los vemos como que, ay, ese hermano está mal, pues allá Dios que vea qué hace con él, o a ver, que Dios lo reprenda para ver cómo, para ver si se arrepiente, o actuamos con amor y compasión, acercándonos, viendo por qué se siente así, por qué se comporta así, y buscándole ayudar para que se restaure, para que realmente esté bien con Dios. Son esas actitudes las que debemos tener cuidado, porque esa parábola entonces va dirigida a nosotros, aunque no seamos fariseos, aunque no seamos judíos. Entonces, por ahí va, ese es el rol, que más que específicamente a un grupo de personas, va enfocado en los que tienen esa actitud. Entonces, sí se aplica para nosotros el ser hijos mayores si es que tenemos esa actitud. Pero de eso se trata, de que reflexionemos si nos hemos comportado o hemos reaccionado de esa manera. No sé si... Ujú, ok. Sí, 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 eso es muy claro, sí, cierto. Sí, porque aquí como que podemos, sí, como decías, a lo mejor está invertido, pero es que también podemos convertirnos en eso, ¿no? O sea, aunque no realmente, aunque en un momento hemos sido esos pecadores que regresan, que se vuelven a Dios, pero si en el camino nos volvemos ingratos, pues nos volvemos como el hijo mayor, ¿no? O esta cuestión que sí es bien delicada, ¿no? La actitud, porque yo, bueno, pienso en los ejemplos vivos, reales, ¿no? Porque tú puedes ver en la iglesia que puede llegar alguien, tiene poquito tiempo y resulta que a lo mejor ya tiene novia, se va a casar y tú dices, oye, llevo 20 años y no me he casado y cómo es, y ahí viene toda la amargura y todo eso que luego, bueno, ya ves que, bueno, se da en otras regiones, ¿no? Aquí no, eso no se da, obviamente, aquí Casi no. Sí, estoy claro. hablando de otros. Pero bueno, creo que eso son, como dices, ¿no? Cosas que hay que analizar porque las tenemos muy impregnadas. Y yo creo que no tanto, fíjate, no tanto por malicia, sino por ignorancia, ¿no? O sea, tomamos esas actitudes por mera ignorancia, porque nos convertimos en eso que tanto criticamos, ¿no? Que vemos a los fariseos y sí les echamos montón, pero luego no nos damos cuenta que nosotros Somos. traemos lo mismo, ¿no? O sea, cargamos con lo mismo. Pero ¿sabes cuál es la situación? Más que ignorancia, siento que más bien es que hay un pecado que va creciendo de a poco y a veces no nos damos cuenta, que es el orgullo. Uh -huh. Eh, si se dan cuenta, en estos mismos capítulos está la historia que nos preguntaba la otra vez Eva acerca de que los servidores, los siervos, pues cuando llegan de una jornada de trabajo, llegan con su amo, pues llegan como siervos, como esclavos. Lo que espera el amo es que le sigan sirviendo porque es su papel, porque no son libres, porque siguen siendo esclavos. Y no llegan como, ay, estoy cansado, atiéndeme a su señor, ¿no? Atiéndeme. Ah, esa actitud es la actitud de orgullo. Es la actitud precisamente que habla unos versículos antes de no perdón, de que si yo me siento mejor, no te voy a perdonar. ¿Por qué? Porque tú me ofendiste a mí. Y lo que les está enseñando Jesús es, ¿tú quién eres? Tú eres un siervo. Ya se va a acabar el tiempo, entonces, si quieren, se acaba, o bueno, ya lo quitamos y volvemos a conectarnos, ¿vale? Nos reconectamos, por Nos favor. reconectamos al mismo vínculo. Vale.